Quedamos en el propósito. ¿Se acuerdan que lo último que vimos, lo último que estudiamos fue Romanos 8? Decía que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas que están bien y todo eso que se acuerdan su propósito son llamados. Y después empieza, ¿no? A los que antes conoció, esto también llamó, esto también, ¿no? Y después nada nos separará el amor de Cristo, etc. Todo ese combo depende de ese pasaje. A los que conforman su propósito son llamados. Entonces la pregunta está, ahí había dos condiciones, ¿se acuerdan? Los que aman a Dios y los que son llamados de acuerdo a su propósito. Y nos quedó esa sensación que, claro, llegamos hasta ahí. El propósito era la última arma. Ahora, ¿cuál es el propósito mío, particular? Mauricio, Loyola, Jones. ¿Cuál es el propósito de cada uno? Tenemos un propósito general, claro, por supuesto. Ir por el mundo, predicar el Evangelio, ¿no? Toda criatura, etc. ¿No? Vivir en santidad, agradar al Señor, etc. Un montón de cosas que la Biblia dice que sabemos que son nuestro propósito, en cierta forma. Ahora, mi propósito particular e individual, ¿cuál es? Porque si yo sé que estoy en el propósito de Dios, no voy a tener tiempo de ocuparme de otras cosas, del pecado, por ejemplo, las distracciones. Es muy importante entonces saber dónde estoy caminando. ¿Se acuerdan? Dios preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿se acuerdan? Entonces yo siempre doy el ejemplo de la rayuela. Puso ahí unas obras para que nosotros pisemos en ellas, pero yo puedo elegir caminar en esas obras o puedo elegir saltármelas y vivir mi vida sin cumplir el propósito de Dios. Ya vamos a hablar un poquito más de eso. Invito a todos a que busquen, hay 3 pasajes clave porque vamos a hablar, el título es dones, manifestaciones y propósitos. No vamos a hablar exclusivamente de los dones solamente, pero los dones van a ser el eje, digamos, de lo que vamos a hablar en estas clases que vienen. No vamos a poder ver todos los dones hoy, imagínense. El objetivo mío es terminar calculo que serán 3 clases. Mi objetivo es terminar con un test de dones personales, que cada uno pueda saber más o menos dónde va su llamado, sus dones. Esa es la idea. Vamos a hacer primero una introducción de cómo saber don por don. Vamos a ver que hay polémica, que hay diferentes listas, algunos dicen que son una cantidad, otros dicen que son otras, etc. Y vamos a definir después más o menos, vamos a hablar de los polémicos, etc. Pero por ahora vamos a introducirnos, y hay 3 pasajes que hablan de dones. Efesios 4, Romanos 12 y 1 Corintios 12. Son los básicos. Después vamos a ver que hay algunos que toman otros pasajes para agregar dones, pero digamos siempre se da estos 3 como los fundamentales de la lista de dones en nuestra visión evangélica protestante. Pues si ustedes le preguntan a los católicos dicen que son 7 dones y no tienen nada que ver con estas listas. Son otra cosa, los 7 espíritus de Dios que tenía, ¿no?, Jesús. Va por otro lado lo que ellos llaman dones, pero estos dones son mucho más de 7. ¿Sí? Entonces, Romanos 12, ¿qué dice? ¿Lo tienen todos? Yo tengo los primeros 3 versículos que ustedes van a seguir después leyendo. Así que, hermanos, les ruego por los misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es la forma lógica de adorarlo. No se amolden a los valores de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios para ustedes, buena, agradable y perfecta. Digo, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y después, ¿qué sigue? Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Diga? De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Pero fíjense que esto se engancha con los dones. Empieza hablando primero de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ¿no? Un sacrificio vivo, a diferencia de un sacrificio antiguo, que mataba a un animal, es mucho más complicado, porque el sacrificio soy yo mismo, todos los días. No alcanza con o después vamos a ver que hay algunos que dicen que hay un don que se llama el martirio, que es el don que se usa una sola vez. Es un don que no se puede probar si lo tengo o no, porque muero y no era
hay problema. ¿Cuál vamos a decir? Los de martirio, después vamos a hablar del martirio. ¿No? Pero ahora estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Transformando, dice, por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí? De hecho, antes habla de la forma lógica de adorarnos. Culto racional, dice la versión 60, pero ¿qué quiere decir culto racional? Una forma lógica de adorar. O sea, usando la mente, entendiendo. Yo no puedo comprender si no pienso. Se nos ha enseñado por mucho tiempo que lo espiritual no se piensa, se siente. Pero si yo me guío por lo que yo siento, puedo errar. No es malo sentir, ¿eh? Somos humanos, todos tenemos sentimientos. Pero guiarse exclusivamente por sentimientos es peligroso. La Biblia nos indica una y otra vez entender, comprender, razonar, pensar, transformar nuestra mente, nuestra manera de pensar, la mente de Cristo, etc. Después dice, ¿para qué todo esto? ¿Para qué me presento un sacrificio? ¿Para qué no me amuerdo al mundo? ¿Para qué todo esto? Para que podáis comprender, comprueben, esa es la palabra que emplea, comprueben la voluntad de Dios para ustedes, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo encuentro la voluntad de Dios? ¿Cómo encuentro el propósito? A través de esta herramienta. Renovándome, no amoldándome a este mundo, presentándome sacrificio vivo, esforzándome en cierta forma para descubrir, decía Pablo, yo no es que yo haya alcanzado ya, sino que yo sigo a ver si yo logro alcanzar aquello por lo cual Cristo me alcanzó a mí. El apóstol Pablo vivía en esa carrera a ver si encontraba, vaya que encontró, pero él quería descubrir cada día más cosas, ¿no? Después dice, digo por la gracia que me es dada, que cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. No decir una cosa acá, porque esto a veces se interpreta mal, ¿no? No hay que ser, no hay que ser creído, está bien, no hay que ser fanfarrón, que se la cree, ¿no? Acá es un país famoso, Argentina, porque dicen que los argentinos son fanfarrones. Que lo cual es un error, en realidad más bien de los porteños, no es que los argentinos en general. Pero hay ciertas cositas que, ¿no? 3 estrellas, y ¿no? Se ponen locos. Francia segundo. Bueno, la cosa es que le es fácil al ser humano en general dejarse conquistar por el orgullo, ¿no? La fanfarronería. Entonces los evangélicos siempre han dicho, no, vos no tenés que hacer así. Vos tenés que ser humilde, soy una porquería, la verdad tiene razón, pastor, ¿no? Pero no es lo que el texto dice. No está diciendo ahí que yo debo pensar que soy un estropajo o una alfombra. Dice, no debe tener un concepto más alto del que debe tener. O sea que yo debo tener un concepto alto. O sea, yo debo tener un concepto alto de mí mismo. ¿Se acuerdan cuando vimos las armas? Propósito, identidad. ¿Se acuerdan? Yo soy esto. O sea, yo no soy un trapo de piso. Pero tampoco debo mirarme a mí más allá de que lo que tengo que mirar. Y después vamos a ver cuál es la medida, porque hay toda una discusión de cuál es la medida que debo usar para medirme a mí mismo, ¿no? Digo por la verdad, que nadie tenga de esta manera, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y acá hay una polémica por ponerse la medida de fe, que dice que cada uno le dio una medida diferente de fe. Y otros dicen, no, es todo lo contrario. Medida significa parámetro. O sea, todos tenemos el mismo parámetro. Yo debo pensar de mí conforme al parámetro que tengo. ¿Cuál será? ¿Será así? Ya lo veremos. ¿Sí? Hasta ahora, todas preguntas. Nada concreto. Y después empieza con los dones. Fíjense que engancha esto mismo con los dones. O sea que esto está directamente relacionado. Yo debo buscar, pensar, razonar, descubrir mis dones. No pensando que soy más de lo que soy, pero no dejando perder nada de lo que soy. ¿Sí? Porque son cosas valiosas. ¿Quién da los dones? Dios. Si Dios me regala algo, voy a entrar ahí atrás y decir, gracias. ¿Usted haría eso? Pues muchas veces hacemos eso con los dones. No nos molestamos ni siquiera en descubrir cuáles son los dones. Y nos pasan los años y no sabemos para qué el Señor nos llamó. ¿Sí? Bien. ¿Quién tiene dones espirituales? Si no, esa pregunta que levante la mano, no voy a hacer eso. No hacerlo todavía. Tampoco voy a decir, no. No todo el mundo tiene dones espirituales. ¿Está claro? Los infieles no los tienen. Los que no son cristianos no tienen dones espirituales. Pero todo cristiano que se ha entregado a Jesús y verdaderamente es un miembro de su cuerpo, tiene por lo menos un don. Todos. No hay nadie que sea cristiano que no tenga al menos un don. Mínimamente.
cada cristiano ha recibido un don, 1 Pedro 4:10, y que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, 1 Corintios 12:7. Después veremos para provecho de quién. Eso también es una polémica que tienen nosotros los católicos. ¿No? Pero los católicos es una diferencia media rara entre carisma, ¿no? y don. Entonces dicen que unas cosas son para personal, y otras cosas son para la iglesia, pero bueno, no vamos a entrar en esa discusión porque como no soy cura, y acá nadie es católico, no vamos a entrar en esa discusión. Pero me interesa la palabra que se emplea para don. Es muy interesante. Porque tenemos claro, empieza diciendo, ¿por qué no empieza diciendo, piense con cordura, según la medida de fe, no tenga un concepto más alto de usted, etcétera? ¿Por qué? Fíjense cuál es la palabra para dones. La palabra para dones es carismática. Es una palabra griega perdida, muy perdida, ahí que estuvo durante casi 2000 años, ahí que estaba en los textos griegos, hasta que hace como 100 años un sociólogo muy famoso llamado Max Weber se le ocurrió emplear la palabra para crear la palabra carismático. Y hoy en día le decimos al tipo que tiene onda, que es canchero, que es llamativo, el carismático. ¿No? O los que tienen muchas iglesias que son muy gritonas, que tienen muchas manifestaciones así físicas, iglesias carismáticas. Toda esta palabra se creó hace 100 años, no es que bíblicamente carismático existía. Carismata es una palabra griega y quiere decir dones. Dones, ¿no? Entonces uno puede decir, ¿no? Yo tengo, ¿sabes cuántos dones tengo? Y creérmela, ¿no? El tipo, por ahí es verdad que lo tiene, entonces se la cree. Pero fíjense cuál es el origen, cuál es el singular de la palabra carismata, dones, es don, ¿no? Don, que es carisma. Carisma quiere decir don, singular. Pero fíjense de dónde viene la palabra. De la palabra cáliz. ¿Alguien sabe qué significa cáliz? Se ha dicho acá esta palabra antes. ¿No se acuerdan? Gracias. La gracia provoca don y provoca a nosotros dones en su iglesia. ¿Por qué los tengo? Porque soy muy capaz. ¿Por qué los tengo? Por gracia. A Dios le ha placido darme el don que me dio. A Él le plació. ¿Tengo algún mérito? Ninguno. Es un regalo de Dios. O sea, yo no debo creérmela porque tengo que entender que no es algo mío, no es un mérito personal, es algo que Dios te dio. Y otra cosa, que si es algo que Dios te dio, tampoco yo debo reclamar, ¿no? Ay, ¿por qué yo tengo este don y no tengo este otro? Eso es muy común. Hay gente que descubre su don. Tristemente, cuando descubre su don, dice, este no es el que yo quería. Yo quería el caramelo de chocolate y me tocó el de menta, ¿no? Y bueno, ¿quién da los dones? Dios. Y Él le da a cada uno lo que quiere. Para que haga lo que Dios quiere. Porque el propósito es ese. Ya vamos a llegar ahí. Dios da los dones como Él quiere. Que es lo que dice Romanos 12. Él le repartió a cada uno y Él repartió. ¿No le gusta lo que le tocó? Ah. Uno no puede, y después vamos a ver si puedo rechazar un don. ¿Puedo sacarme? No me gustó este don. ¿Puedo hacerlo? ¿No? Porque son irrevocables. Bien, vamos a ver después también ese pasaje. Ahora, lo que sí puedo hacer es pedir otro. Eso sí, pero primero amar el que te dieron. Dios no te va a dar otro. Pedir lo mejor es. Procurar los dones, procurar. Lo mejor es. ¿No? Pero fíjate que si yo no amo lo que tengo, ¿no? Si lo poco que fuiste fiel sobre mucho te también vamos a ver ahí. Pero si yo esto lo rechazo, ¿ustedes creen que Dios me va a dar otro? No. Probablemente no. Yo no soy Dios, pregúntele a Él, no creo. Bien. Bueno, vimos esto de los orígenes de la palabra, 1 Corintios 12, habla de, no, dice 2 segundos de 1 Corintios, alguien que me lea, por favor. 1 Corintios 12:1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Es eso no? Sí, ese solo. Porque hay una cosa curiosa. Yo todas estas cosas, curiosidades que pongo de entrada son para después no llenarlo de cosas griegas. Se las tiro ahora, después no es que vamos a estar todo el tiempo viendo, bueno, vamos a ver las que son necesarias solamente. Pero ¿por qué es interesante? Porque ahí en el original no dice dones espirituales, sino dice cosas espirituales. Cosas espirituales, que es la palabra
que neuma quiere decir espíritu, o viento, o aire. Entonces, las cosas espirituales quiere decir neumáticos, ¿sí? Porque espíritu es neuma, o sea que son cosas del espíritu. No está hablando específicamente de dones, sino cosas que el espíritu da. Porque a veces hay gente que tiene manifestaciones, por eso el título dijimos dones, manifestaciones y propósitos. A veces Dios tiene manifestaciones en nuestra vida, pero no son dones. Y yo siempre doy el mismo ejemplo. Yo soy aburro, pero es que no tengo, ¿me aburrir? No. Yo una vez oré por ese niño, ¿se acuerdan? Ese niño que confiaba, el hijo del pastor. Y digo, oh, qué espiritual debe ser. El hijo del pastor que dice su gato no mate, pero él estaba enfermo y yo oré por él y él sanó. ¿Tengo el don de sanidades? No. Dios se manifestó con la fe de él en ese momento a través de mi oración para que él sane. Es una manifestación de Dios a través mío. No es que yo tenga el don de sanidad. ¿Se entiende la diferencia? Ojo con esto. Son cosas espirituales, pero no es un don en ese caso. Vamos a ver la diferencia entre manifestaciones que puede tocar o no, o que alguien tenga una. ¿Cómo sabría yo si tengo el don de sanidad? Y yo todo el tiempo estoy orando por personas y muchas de ellas sanan. No 100%, porque tampoco funciona así. Pero sí, mucha de la gente que yo oro sanara. Ahí sí yo sé, yo tengo el don de sanidad. Pero si yo una vez hace como 20 años oré por uno y se sanó, eso no me convierte en nada. ¿Sí? Simplemente fue un instrumento que estaba ahí. Bien. ¿Se acuerdan? En Efesios 4:8, ¿qué dice Efesios 4:8? Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ahí hay uno de los pasajes más maravillosos de la Biblia, que podríamos estar hablando de él mucho tiempo, pero no es el estudio de este. Hay un pasaje ahí donde Pablo está citando el Salmo 68. El Salmo 68 habla de que el Mesías, ¿no?, sube a lo alto, lleva la cautividad cautiva, toma un botín, como cuando los conquistaban una ciudad, y reparte el despojo. Reparte como dones, como regalo, lo que él le quitó, le arrebató a sus enemigos. Y dice el texto ese, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué es esto que subió? Sino que primero había descendido a las partes más profundas de la tierra. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a cuando Jesús murió, fue al Seol, ahí en el Seol, ¿qué hizo? Se presentó ahí, había una zanja muy profunda, una cima. Siempre mi papá cuenta también mi historia, no sé si lo estaba ahí, dice que no, Jesús ahí en el medio, flotando en ese espacio, y dijo a los de un lado, muchachos, yo soy el Mesías. Ustedes dijeron que yo no existía, nunca voy a venir. Acá estoy. Quédense acá, que les toca el juicio. Quédense muertos de sed y calor, porque esto es lo bueno. Por el día del juicio va a venir lo peor. No creyeron. Muchachos, David, Moisés y todos los anónimos que creyeron en el Mesías, que algún día vendría el libertador, soy yo. Vamos. Y todas las personas, Moisés, David, Noé, Abraham, porque ese era el seno de Abraham. La gente cuando moría iba ahí, pero no veía a Dios. Eso no era el cielo, eso estaba abajo. Él fue y se los llevó a la presencia de su Padre. De paso, ¿quién tenía el poder ahí? Satanás, porque ellos estaban muertos. Entonces, Satanás, dame tu llave que ahora son mías. Y dice que destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Puede que cuando Jesús aparece en Apocalipsis capítulo 1 dice, he aquí yo estuve muerto, mas vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y de Hades. O sea que la muerte le pertenece a él. Pero cuando él rescató cosas ahí, saqueó el reino de Satanás, le saqueó el infierno a Satanás, el Seol, no es el infierno, le saqueó, dice que dio dones a los hombres. Porque ahí en ese pasaje de Efesios no habla de dones, habla de domar. Y esto significa regalos. Y después, si ustedes siguen leyendo, van a ver que dice, ¿no?, apóstoles, profetas, maestros, pastores. ¿Quiénes son estos? Son personas que él arrebató del infierno y se los regaló a la iglesia como regalos. Personas, no dones. Personas que él salvó de las tinieblas, de las cosas terribles a su luz admirable para que sean instrumentos de Dios en la iglesia. Domar,
También ahí, cuando dice dones, es regalos, no es la misma palabra. Bien, Romanos 12:3. Conforme a la medida del don de fe que repartió cada uno. ¿Qué dice? 4:8 ya leímos. Conforme a la medida del don de Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Leyeron recién? Acá dice el don de fe en Romanos y en Efesios dice el don de Cristo. O sea, ¿cuál es el don de Cristo? ¿Cuál es el don que tenemos con Cristo? Cristo mismo, su evangelio, su verdad. ¿Cuál es el parámetro que nosotros tenemos que tomar para decir cuán grande soy? Cristo. ¿Quién tenía? No sabemos, la verdad que es una discusión si Jesús tenía todos los dones. Hay dones que nunca le dimos a operar, pero hay otros que muchos que sí. Igual Jesús vivió antes de la venida del Espíritu Santo, antes de Pentecostés. Quizás no le correspondía tener dones, porque es previo a la iglesia. Lo cierto es que la medida, la estatura que nosotros tenemos que alcanzar es Cristo. ¿Puedo yo fanfarronear si me comparo con Cristo? Siempre lo voy a estar en rojo. ¿Quién sos vos? Ah, yo soy maestro. O sea, ves, te enseño en la iglesia. No, pero sé que Cristo enseñaba mucho mejor. ¿No? Oye, vos has dicho una vez, oré por alguien y dices, no, pero Jesús, andaba sanando a todo el mundo. No, una vez oré contra un endemoniado. Pero Jesús hacía así, los demonios salían corriendo. Por favor, le rogaban a los demonios, no nos mandes a la misma. O sea, cuando nos comparamos con Jesús, Él es el más grande y nuestros dones y talentos deben ser vistos según esa medida de fe, según ese parámetro. ¿Sí? Bien. Y acá hay algo interesante, porque esto es muy importante. Voy a borrar un poquito. Avísenme la hora, porque yo estoy medio... Esto es una clase introductoria igual, porque voy a tratar de avanzar todo lo que pueda. Es interesante lo siguiente, miren. El don. ¿Para qué me sirve el don? ¿Para quién es el don? ¿Para quién es? Todos por lo menos tenemos. Claro, pero ¿para quién es? Para la iglesia. Para la iglesia. ¿Quién se beneficia del don? ¿El que lo recibe? No, la iglesia. ¿No? El don es para la iglesia. O sea, yo lo recibo para beneficio de la iglesia. Yo no lo uso para la iglesia, sí para mí. ¿No? Pero, fíjense que ¿por qué es importante descubrir el don? Porque eso me guía para mi llamado. ¿Cuál es mi llamado? ¿Cómo yo sé que mi llamado, no sé, es de evangelismo? ¿Por qué tengo el don de evangelismo? Después vamos a ver que todos tenemos que evangelizar, porque la gran comisión es para todos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las personas, cualquiera que tenemos que predicarle a todo el mundo, y el que tiene el don de evangelismo? Lo mismo para cualquier clase de, no cualquiera, pero muchas de las cosas que los cristianos hacemos son para todos, pero no, fe, todos tenemos que tener fe, pero está el don de la fe. Entonces, vamos a entrar en ese hilar fino, pero yo, para saber más o menos cuál es mi llamado, debo descubrir mi don, más o menos por dónde va lo mío, ¿sí? Para descubrir en última instancia, a través de esto, mi propósito. Es lo que empezamos hablando, ¿sí? El propósito, que es lo que nos guía, lo que estamos buscando. ¿Qué es el propósito? Acá hay todo, mucha mala interpretación. Vamos a suponer que yo tengo anotado acá, que a ver si Cristian me va a entender. Vamos a suponer que este es un Galaxy S22 Ultra. ¿Cuánto vale? ¿Y ahora? El Ultra S. No es vamos a suponer. Como más de 200 lucas. Yo lo busqué en el mercado pago 550 lucas. Decir Ricardo. Full 550.000. Vamos a suponer que este es, yo no andaría con 550.000 en el bolsillo ni loco, pero vamos a suponer que tengo un celular de 550 lucas. Oh, qué bueno que lo tengo. Lo voy a usar como pieza de papel porque no se me vaya a volar. ¿Cumple su propósito? Es un avión, es un celular más caro, es espectacular, pero fue creado para ese papel. El propósito no es lo que yo quiero, no es mi sueño, mi anhelo. El propósito es para qué Dios me hizo. Ese es el propósito. ¿Para qué Dios me hizo? Fue creado cosa compleja para este propósito, hacer tal y tal cosa. Eso es el propósito, descubrir para qué
fui creado, ni más ni menos que la famosa pregunta, el sentido de la vida. ¿No? El famoso siempre se dice, no, pero que nadie descubre. En realidad se puede descubrir, además que no te va a llegar de golpe todo el sentido de la vida hasta el último día de tu vida. Vas a ir descubriéndolo de a poco. Pero se puede descubrir, no es que la gente vive toda su vida, muchos sí viven toda su vida sin saber para qué nacieron. Pero ese no es el propósito de Dios. Dios quiere que descubramos cuál es el objetivo. ¿Tenía que hacer un juicio de papeles yo o tenía que hacer otra cosa? ¿Sí? El propósito no es lo que yo quiero, no es lo que me gustaría, es lo que Dios quiere y lo que Él quiere hacer conmigo. ¿Bien? La elección está en la eternidad. ¿Cuánto me eligió a mí? ¿No? Mi esposa rompió el ojito que yo tenía acá en un ataque tánico, ¿no? Pero ahí decía que fuimos elegidos antes de la formación del mundo. O sea, ¿cuándo me eligió a mí? Antes que existiera el universo. No había nada, no había ni tiempo y ya me había elegido. ¿Sí? Y a cada uno de nosotros, no es que me eligió a Mauricio porque nada, todos nosotros, ¿no? Ahora, Él me eligió a mí con ciertos talentos, me hizo, ¿no? Me eligió a mí y me mandó al mundo, me hizo. Con ciertos talentos, fútbol, no sé. ¿Cuánto me servía? Como no me vio jugar a la pelota, que se así, ¿no? Cada uno tiene sus talentos, ¿sí? Todas las personas que nacen tienen talento, no solamente los cristianos. De hecho, hay mucha gente talentosa afuera. Eso te iba a decir. Que hay gente que, o sea, tiene talento, pero como no saben para qué fue, o sea, con qué fin, lo terminan usando. Pues yo justo ella le decía, no, ayer le decía, Gilda era una cantante que tenía la voz re linda, que yo, y ella podía haber estado alabando a Dios, pero terminó cantando. ¿Y así cuánto? Puede ser, pero por ejemplo Whitney Houston, una cantante que empezó a cantar en la iglesia, Sí. y terminó de la peor manera. Ahora, ese talento lo tenía Whitney Houston como lo tenía Janis Joplin, que nunca pisó la iglesia, o así pisó, pero no era cristiana. O sea, el talento lo tiene todo el mundo. No confundir el talento con el don. Talento podemos tener, cristianos y no cristianos. Pero eso de por sí no es un don. Pero, aclaro, hay un llamado de Cristo. Hay un espíritu, ¿no?, que igual busca a las personas, se nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y Él nos da un don espiritual. Si yo tenía, no sé, vamos a suponer que yo era la persona, de hecho no lo soy, una persona súper introvertida, callada, no le gusta hablar, no le gustan las reuniones, no le gustan los públicos, ¿no? Que está con tres años con un compañero, nunca le predicó de Cristo, resulta que él era hijo de pastor y yo era hijo del maestro de la Biblia, pero jamás nos cruzamos palabras y él pensaba que yo era ateo y yo pensaba que él era ateo, ¿no? Cosa de mi vida, ¿no? Y de repente me llega el don y me convierto en un evangelista así, pues. En general, puede pasar, no digo que Dios pueda hacer cualquier cosa, pero en general no trabaja Dios así. Dios, como Dios te planificó de antes de la creación del mundo, Él ya te había dado ciertos talentos que después Él va a redireccionar con sus dones para que se complementen entre sí. Entonces, de hecho esto es muy común, muchas personas que fueron grandes vendedores, o grandes gente que hacía discursos, grandes oradores, ¿no?, se convirtieron en grandes predicadores o en grandes evangelistas. Porque ese talento natural, Dios lo redireccionó con su don y lo acopló. Entonces, los dones van en relación con ciertas cosas de nuestra personalidad, no es que son totalmente ajenos. Y esto lo vamos a ver más adelante, pero siempre se tiene la idea de que si Dios me manda algo, eso va a ser horrible y pesado, ¿no? Y si bien venir a hacer la clase, ¿no?, el colectivo no viene, hace frío, tiene su problema. No es que la voluntad de Dios es así. Porque si yo estoy en el propósito de Dios, la voluntad de Dios, dijimos en Romanos 1, Romanos 12, es buena, agradable y perfecta. Si yo encontré el propósito de Dios, estoy encontrándolo, eso que yo encuentro no me va a resultar horrible. O sea, si algo que hay ahí que Dios está llamando y a mí no me gusta, no quiero saber nada con eso, difícilmente tenga que ver con mi don. O sea, Dios, como planificó todo desde antes de la fundación del mundo, va a acoplar los dones con mi carácter, con mis cosas que me gustan, etc. Por supuesto que hay cosas que, como en todo, uno estudia cualquier carrera, fantástica carrera que me gusta, pero siempre hay la materia horrible que siempre hay cosas que hay que hacer que no son tan agradables. Pero en general, si es lo mío, la mayoría de las cosas que voy a encontrar ahí me van a gustar. ¿Sí? O sea, a ver, si lo mío es enseñar,
no me va a resultar molesto leer. Ay, tengo que leer esto, oh, qué horrible, qué aburrido. Si fuera así, obviamente lo mío no sería enseñar. Si a una persona no le gusta leer, no le gusta estudiar, no le gusta meterse a investigar y resulta que quiere ser maestro, hay algo que nos cuadra. Y esto se aplica a cualquier don, estoy dando el ejemplo mío. O sea, si hay algo que a vos te resulta tedioso, molesto, desagradable, probablemente no sea tuyo. ¿Sí? Porque Dios planificó todo desde antes de la fundación del mundo. Bien, vamos a ver antes de meternos profundamente en esto, los extremos siempre son malos. Te avísenme la hora. Los extremos siempre son malos. Existe algo llamado carismofobia y existe algo llamado carismomanía. ¿Qué son estos los dos extremos? La carismofobia, que tienen muchas iglesias, es que todo, de hecho hay iglesias que ni hablan de los dones. No se enseña el tema dones porque eso provoca locura, ¿no? Locura, cosas así, descontrol. Entonces viven, ¿no? Van todos de gris, todos con su corbata, todos con su himnario, todos, ¿no? Iguales, a cantar los himnos todos los domingos, y la iglesia está ahí apagándose y a medida que los miembros se van envejeciendo y los jóvenes se agachen. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque todo lo que es don es visto como algo peligroso, mal. ¿Por qué? ¿Por qué lo ven como peligroso y malo? Porque se ha abusado mucho de esto. La verdad que sí. Yo crecí en una iglesia pentecostal muy descontrolada y claro, hay cosas que eran muy chocantes y yo no las entendía y nunca las entendí, las sigo sin entender. Recuerdo que había una hermana que todos los domingos le agarraba el espíritu, ¿no? Y empezaba a danzar, ¿no? Pero no es que danzaba con la madre graciera que danzaba acá en su lugar, no. Empezaba a desparramar sillas y cosas por toda la iglesia. Entonces, ¿qué hacía el hermano? Se paraban y empujaban los bancos hacia atrás contra las paredes y le hacían una ronda literalmente con los brazos para contenerla porque ella iba así, chocaba contra los brazos como si fueran los bordes de un ring y la agarraba y hasta que no le pasaba el espíritu a la hermana. Cuando terminaba de pasar el espíritu, era todo descontrol, Biblias por el piso, los bancos apilados. ¿Para qué sirvió todo esto? No tenía ninguna función. Y como eso he visto, ¿no? Cosas así que son descontrol y cosas que ya son abusos, ¿no? Una hermana, ¡ay, hermana pastora! Mi marido no sabe lo que hizo esta semana. Y hablaban ahí, uno pasaba por la puerta, la pastora hablando con la hermana Juanita. Después estaba en la reunión y el espíritu tomaba a la pastora y agarraba al pobre desgraciado que había hecho esta cosa y le decía, se lo acaba de decir Juanita en la puerta. Yo me creí en esa cuestión, donde si vos no hablabas en lenguas no tenías el espíritu, yo intentaba por todos los medios, pero como yo no quería imitar algo que no era lo mío, como me hacen Antegueber, rica la calabacita, no quería yo decir rica la calabacita, entonces yo quería genuinamente y nunca lo tuve, hasta que Dios me dijo, dejame de pedir cosas que yo no teníamos, yo tenía otra cosa, ¿no? Entonces, ese descontrol que se da, ese vendría a ser la carismomanía, ¿no? El extremo malo. Todo es un don, ¿no? El hermano tiene el don de, no sé, danzar, el hermano tiene el don de gritar, el hermano, todos son dones, todos son descontroles. Por esas cosas los otros extremistas dijeron, no queremos saber nada. Y le cerraron la puerta al Espíritu Santo. Los dones del Espíritu están en la Biblia. Por lo tanto, son reales. Y tienen una función clave para el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué las iglesias no crecen? Porque los dones no se manifiestan. Entonces, no hay que tenerle miedo. Hay que tener respeto, hay que tener cuidado, pero no miedo a los dones. Los dones son del Espíritu Santo, pero vamos a ver, hay falsificaciones también. Ya vamos a ver ahí. Bien, entonces los extremos son malos, tanto la carismofobia, es decir, que todo don. Después hay varias corrientes, ¿no? Hay algunos que dicen que los dones carismáticos terminaron con los apóstoles. Ya no hay sanidades, ya no hay lenguas, ya no hay profecía. Cuando se murió el último apóstol, Juan, se murió todos los dones. Entonces vivió su vida sin esos dones. Solamente está el don de, no sé, enseñanza, ayuda, o sea, los dones que son más prácticos. Todos los dones así, sobrenaturales, sanidades, demonios, esas cosas no existen más según ellos. También les cierran la puerta, porque están agarrando la Biblia y están cortando, ¿no? Estos dones no los entiendo, entonces les corto estos versículos y esto fue con el último apóstol. La Biblia nunca dice en ningún lado que con el último apóstol se fue el último don, no lo dice en ningún lado. La Biblia dice que los dones son para la iglesia, y yo le creo lo que la Biblia dice. Pero también está el otro extremo, que no, todo es un don, todo es una manifestación, y todo se manifiesta fuera de la Biblia. Y ahí están las iglesias donde uno entra, no es un descontrol. Cuando Pablo dice,
cuando alguien habla en lengua, eso vamos a verlo más adelante, cuando hablemos de ese don, lo hace de a 2 o 3 y por turno, y uno interprete, si no calle la congregación. Porque si no, hablan todos, entra alguien inconverso y dice que están todos locos. Lo dice Pablo, esto lo inventé yo. Esto lo dice Pablo en 1 Corintios 14. Entonces, no hay que ser un descontrol. La Biblia tiene pautas para que uno se maneje. ¿Sí? Eso lo vamos a ver después en los detalles más adelante. Quiero, antes de entrar a las listas, y ya lo veremos la semana que viene, esto es interesante. 4 cosas que los dones no son. 4 cosas que los dones no son. Los dones espirituales no deben confundirse con los talentos naturales, que es lo que hablábamos recién, ¿no? Que alguien tenga mucho talento para hablar en público, no quiere decir que necesariamente tenga un don. Por ahí el tipo es bueno hablando en público. Es un gran político. Es un gran orador. Cuando yo estudiaba oratoria, en el profesorado, me empecé a estudiar discursos de políticos. Y de los más brillantes políticos, estudio discursos brillantes, de Adolf Hitler. El tipo era un brillante, convenció a una nación entera de ir a una guerra mundial contra todo el mundo, de matar a 6 millones de personas, más en realidad. O sea, tenía un poder de convencimiento, pero eso no era del Espíritu Santo. ¿No? Que alguien tenga mucho talento, para lo que sea, no implica que sea del Espíritu Santo. No confundir dones con talento. Los dones espirituales no deben confundirse con el fruto del Espíritu, ¿no? Los frutos. Es el fruto del Espíritu, pero tiene diferentes manifestaciones, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, ¿qué don tenemos? Yo tengo el don de la paciencia, ¿no? ¿Qué don tenemos? Yo tengo el don del amor. Yo tengo el don de... No, esos no son dones, son frutos, y son en cierta medida más importantes con los dones. ¿Por qué? Porque dice que por su fruto los conoceréis, Jesús dijo. ¿Yo cómo me doy cuenta si alguien es cristiano? Por el don, no, porque puede ser un gran predicador, un gran maestro y ser un corrupto, lo que sea, un depravado, lo que sea, un mentiroso. No es por el don, porque muchos en ese día dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios. O sea que los tipos vienen, Jesús nunca dice, no hicieron eso. Yo no los conozco. O sea que yo puedo tener manifestaciones de ese tipo y aún así no tener nada de Dios. Pero el fruto del Espíritu no puede ser falsificado. Yo puedo intentar falsificarlo, pero en la larga, la paciencia. Yo no puedo falsificar la paciencia. Porque tarde o temprano, el perrito me va a desatar la furia. Entonces, yo puedo intentar falsificar, pero el Espíritu es el que tiene que dar el fruto. Y uno se da cuenta cuando tiene paciencia en situaciones como dice, ¿cómo tuve paciencia con esto? Es el fruto del Espíritu. Y esto se explica. Entonces, ¿es importante el fruto? Sí, porque es la evidencia de que el cristiano es cristiano. Y si yo tengo dones sin fruto, esos dones van a ser un descontrol. Yo soy un peligro si yo tengo dones, pero no tengo fruto del Espíritu. Imagínense una persona que no tiene amabilidad, pero que es pastor, o que es líder. Entonces, un tipo es un prepotente, un tipo que se cree no sé qué. O sea, si yo no tengo el fruto para que regule mi don, es un peligro. Entonces, los frutos son importantes, pero no son dones. No confundir. Otra cosa, no son talentos, no son frutos, no confundir los dones espirituales con deberes o papeles cristianos. Acá es lo que yo les mencionaba antes. ¿No? Deberes cristianos como la fe, practicar la hospitalidad, evangelizar, servir, dar, son comunes a todos, ¿no? O sea, todos tenemos que tener fe, todos tenemos que servir, todos tenemos que dar, todos tenemos que ser hospitalarios, todos tenemos que evangelizar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre que yo tengo que evangelizar a mis compañeros de trabajo al tipo que tiene un don de evangelismo? Por ejemplo, es algo evidente, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo me doy cuenta cuál es el don y cuál es simplemente el deber de cristiano de predicar? Hay varias evidencias, porque cuando hablemos de evangelismo vamos a ver más puntual, pero yo me doy cuenta fácilmente porque primero, si yo, de hecho, yo no tengo el don de evangelismo, y yo evangelicé mucho, anduve en las villas, anduve en las estaciones de tren, anduve en los barcos, anduve en un montón de lugares procurando evangelizar, puerta a puerta, en la esquina, en las plazas, estuve en la plaza con un altoparlante. ¿Cuántas personas llegaron a los pies de Cristo por mi trabajo evangelístico? Muy pocas. No digo que ninguna, pero muy pocas. Muy pocas. Pero si viene, no sé, Billy Graham o un evangelista famoso, Adán Contia, el tipo se para ahí y vienen 100 tipos y se convierten. O sea, una es lo que logra, el efecto.
Una persona con el don de evangelismo tiene una capacidad de éxito en eso. ¿Por qué? Porque es muy bueno. ¿No? Yo que, sí, porque el Señor es bueno y si tenés un problema, tenés que, ¿no? Con todo mi traba, pero el que es evangelista, el tipo, qué sé yo, le pregunta, ¿cómo va a estar mañana? Mañana quizá viene el Señor. Y el tipo te la dibuja, ¿no? Y te predica del Evangelio, y no solamente te predica, por eso también yo puedo, ¿qué hora es? Hora de arrepentirse, yo también puedo hacer eso, pero el tipo te lleva por el mensaje de Cristo y te lleva a los pies de Cristo. El evangelista lo hace a tiempo y fuera de tiempo. El que no, el otro lo hace cuando se da la posibilidad. Es que ese evangelista es compulsivo. Yo conocí un tipo que es evangelista que va al supermercado. Una bolsa acá, otra bolsa acá, trataditos. Con las bolsas rodando, trataditos. No me acuerdo, iba a buscar el nombre de este hombre. Había un evangelista que se murió en el Titanic. ¿Qué fue lo último que este hombre hizo antes de nadie más lo volvió a ver? Estaban ahí la noche flotando, imagínense, frío, oscuridad, el Titanic hundiéndose, y un joven flotando ahí en un pedazo de no sé qué, mueble, y otro, este evangelista que era conocido, se le cruza así, ¿pensaste en tu vida eterna? El tipo se estaba congelando, se estaba ahogando, nunca más nadie lo vio. ¿Qué fue lo último que hizo? Salvar a este hombre, porque este tipo dijo, Señor, si me voy a morir ahora, quiero entregar mi vida a Cristo. Y se arrepintió ahí en el agua, después lo salvaron y cambió su vida. Este tipo tenía el don de evangelismo. El último que hizo, ahogándose en el Atlántico Norte, en la oscuridad del frío, estaba evangelizando. ¿Se dan cuenta la diferencia entre alguien que tiene el don de evangelismo y alguien que simplemente tiene el deber de evangelizar? Y esto es lo mismo con los que dan. Todos tenemos que dar. Pero hay gente, leí justamente acá de un empresario, que sabe cuánto da tiene una empresa que da el 100%. O sea, la empresa tiene la única función de dar a la obra todo lo que gana. O sea, paga los sueldos, porque los impuestos, todo lo que... Y una vez que le queda la ganancia, esa ganancia, todo para la obra. Él no se queda con nada. Él tiene su jubilación, él tuvo otro emprendimiento que le dejaron una cuenta bancaria y vive de eso. No vive sobreabundante, pero vive bien. Cómodo. Muy grande, fallecido, porque te dio unos años. Eso es dar. ¿No? Ese tiene el don de dar. Uno da lo que puede, ese da todo. Y así como eso es mucho, vamos a ver este ejemplo. No confundir entonces los deberes cristianos con los dones espirituales. Y por último, no confundir los dones espirituales con los dones falsos. Porque Jesús dijo, se levantarán falsos profetas, ¿no? Y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuere posible, a unos escogidos. Mateo 24:24. Jesús habla también sobre los que profetizan y echan fuera demonios en su nombre, pero que en realidad son oradores de iniquidad. Mateo 7:22. Satanás falsifica toda clase de dones. Exorcistas, clarividentes, falsos profetas, curanderos, falsos maestros, faltas lenguas, etcétera, etcétera. Ojo, 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 ojo. Una vez había uno que tenía un don de lengua. Claro. Entonces después vamos a ver, ¿las lenguas qué son? ¿Son un idioma humano? ¿Un idioma del cielo? Por lo que la Biblia muestra, eran idiomas humanos, porque la gente que estaba ahí en Jerusalén escuchaba y entendía en su idioma el mensaje de Dios. Entonces te decía que él hablaba alemán. No, pues la lengua que yo hablo es alemán. Claro, en medio, no sé, en Brasil, nadie hablaba una palabra alemana, en la selva. Entonces, bueno, el hermano habla alemán. Hasta que un día vino un misionero alemán. Lo escuchó. ¿Qué dijo este hermano? No dijo absolutamente nada, ni una sola palabra en alemán. Estaba tan algo que parecía alemán, que sonaba alemán. Que dije nada. Buen alemán, pero no es alemán. ¿Sí? Chanta, o sea, hay toda clase de falsificaciones. De toda clase, y algunos son genuinos, o sea, genuinos en el sentido de que funcionan. A ver, fulano le dijo, vino la dividente y te leyó la mano y te dijo, vos tenés 3 hijos y tenés un padre enfermo. ¿Cómo sabes? Porque los demonios trabajan con información y se la pasan a él. O sea, no todos son chantas, hay chantas, muchos, sobran. No todos son chantas, algunos son de verdad que tienen poder, pero no es de Dios. Son falsos poderes, falsos dones. Y con esto engañan a muchos. Ay, yo fui al hermano Pocho y me sanó. Bueno, sí, te sanó, pero con esa sanidad, ¿qué otras cosas te dio el hermano Pocho? ¿No? O sea, ojo con eso porque existen también dones falsos. ¿Qué hora es? Y 20, 8 y 20. Bien, y terminamos
hago si no sé qué don tengo? Quizás empezamos la semana que viene con eso. Los dones son transitorios o permanentes. Acá es lo que hablábamos al principio. Hay algunos que piensan que los dones no son permanentes, sino que vienen, cumplen su función y se van. Como en el Antiguo Testamento, vieron que fulano venía, le dio el Espíritu, hacía la obra y después el Espíritu se iba. Y tienen esta idea del Antiguo Testamento de que, caso mío, ¿no? Oró por el pibito se sanó, y después, listo. Ya ese poder se fue. Es transitorio, ¿no? Es un río que corre. De hecho, eso se llama el cauce, la teoría del cauce. ¿Por qué? Porque corre. El Espíritu fluye a través de las personas, hace la obra del Espíritu, la que el Espíritu quiere, y después la deja a la persona. Y de otro día hará otra obra, no necesariamente la misma. Esa es una teoría, la teoría del cauce. Y después la otra, la teoría orgánica, ¿no? ¿Qué es lo que decía Romanos 12? ¿No? Somos un cuerpo, ¿no? Cada uno es una parte del cuerpo. Imagínense que mi glándula, el páncreas, que tiene que ser de insulina, de repente le agarró la chiripiona y no quiere hacer más insulina y se le ocurrió empezar a hacer sudor. ¿No? Y mi ojo, que seguro que tiene que ver, de repente se le ocurrió empezar a escuchar. Yo escucho con el ojo, pero no veo nada. ¿Cómo funcionaría el cuerpo si las cosas, las funciones del cuerpo, cada uno tiene su propia función, decía, fueran cambiantes? Un día la mano un día no sirve para agarrar cosas y el otro día sirve, no sé, como pulmón y respira. ¿Funcionaría? No. Entonces algunos dicen no. Si Pablo usa reiteradamente lo del cuerpo como ejemplo, orgánicamente, que los dones trabajan orgánicamente, y de hecho dicen no todos son oídos, no todos, y tenemos la cantidad necesaria de cada cosa, no hay 5 narices por cuerpo, pero hay muchas células, pero hay mucho cabello, ¿no? Etcétera. Porque cada cosa tiene su función, y si la tiene, va a tener siempre la misma. Entonces la teoría orgánica dice no, los dones son siempre los mismos y son, como dice ahí en Romanos 11, irrevocables. Que uno dice, no, pero que eso dice de Israel, porque si uno lee el contexto de ese pasaje, está hablando de Israel. No todo lo que Dios le dio a Israel nunca se lo va a quitar, es irrevocable. Es cierto que está hablando de Israel, pero está hablando de los dones de Dios. Cualquier don de Dios, cualquier cosa que Dios te da, imagínate que Israel le dio un montón de promesas y con todo lo que Israel se alejó de Dios, siguen siendo irrevocables. ¿Cuánto más los dones que nos da el Espíritu Santo a nosotros? Por tanto, yo, como muchos creen, que este pasaje también se aplica a los dones del Espíritu. Los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Vos te podés alejar, apartar. Por supuesto, una persona alejada por ciertos dones es peligrosa. Hay dones que son más peligrosos que otros. Por ejemplo, si yo tengo el don de sanidad, quizás cuando estoy apartado de Dios no sane, o sane poco. Es lo más malo que puede pasar. Pero si yo tengo el don de profecía y yo estoy apartado de Dios, puedo hacer desastre. ¿No? Si yo tengo el don de enseñanza y yo estoy en cualquier secta loca, puedo hacer desastre. O sea, hay dones que fuera de la comunión con Dios son muy peligrosos. El que echa fuera demonios. Si está cualquier cosa, espiritualmente hablando, moralmente hablando, y de repente se va a enfrentar a un demonio, vale, va a ir muy mal. Papelones puede pasar, le puede pasar cosas muy terribles. O sea, hay dones que son muy riesgosos de intentar usar si uno no está bien afilado con el Espíritu Santo. Y hay otros dones, ¿no? El don que ayuda. Bueno, cuando está mal, espiritualmente no ayudará. Pero hay otros dones que son muy peligrosos, ¿sí? Pero los dones, como muchos creemos, son irrevocables. Dios se lo da a una persona. Claro, ¿qué pasa? Le puede dar uno, después vamos a ver la semana que viene en la parábola de los talentos, y si esa persona es fiel con ese don, quizá le dé otro más adelante. A veces te la da todo junto, te da 2, 3 dones de una, a veces te lo va desarrollando de a poquito, a veces vas a tener uno toda tu vida. Eso depende del Señor. Si yo soy fiel en lo poco, con uno, Él me va a dar más o no, o me va a hacer crecer, desarrollar mucho ese don, también puede ser. ¿No? Hay tipos que tienen solamente un don, pero ¿cómo lo usan? ¿No? Hay gente que se... Y dones, pues siempre hablamos de don, pensamos en la gente que está delante, pero más importante es la gente que no está delante. Porque si en la iglesia nadie sirve y todos son no líderes, todos caciques, ¿quién hace las cosas? ¿Cómo funcionaría el cuerpo si el cuerpo tuviera, no sé, 20 manos pero ningún hígado? ¿Cierto? O sea, cada parte del cuerpo es importante. Y Pablo decía, y aún las partes más indecorosas son las que más cuidamos. Y no quiero ni pensar a qué se refería Pablo cuando dijo
por las partes más anticorosas. Son las que más pequeñas y débiles se ven, son las que más cuidamos. Entonces, nada en el cuerpo debe ser desechado. Es cierto que hay dones que son fundamentales, y sin eso no hay cuerpo. O sea, sin un evangelista que vaya y predique, un pastor que, no, un misionero que haga la obra, un pastor que guíe las ovejas, y un maestro que enseñe, sin eso no hay iglesia. ¿No? Es verdad, son los famosos dones, ¿no?, apostólicos, como le llaman. Eso es discutible. Es verdad que sin esos dones no hay iglesia, pero pongamos que tenemos una iglesia, pero nadie trabaja, nadie ayuda, nadie administra. Es un descontrol igual. Es como un brazo sin mano, o sin dos manos. ¿Qué hace un cuerpo sin dos manos? Muy poco. Entonces todos son importantes, absolutamente todos. Si yo me golpeo el dedito chiquito del pie, pucha que duele. Y eso que es chiquitito y está ahí escondido dentro de esa parte. Pero si me duele, ¿cómo duele? Si a mí me duele el pie, todo el cuerpo trabaja en función de ese que está dolido. Eso también es muy importante. Lo vamos a ver la semana que viene. Si el cuerpo, si los dones del cuerpo no trabajan armoniosamente, cada uno valorando al otro por lo que aporta, no va a funcionar. Va a decir, el mío es más importante. Si nuestra actitud es, el mío es más importante, estamos perdidos. Entonces, si en mi actitud es, lo que vos haces es muy valioso y muy importante y te necesitamos, entonces tenemos esperanza. ¿Sí? Bien. Les recomiendo que lean la parábola de los talentos para la semana que viene, que está en Lucas 19. Léanla porque nos va a servir para lo que sigue. ¿Qué hago si no sé qué don tengo? Así empezamos la semana que viene y después vamos a empezar a ver ya una lista de dones y vamos a ver algunas otras cositas que me quedaron pendientes para la próxima semana. Señor, les bendiga.